Hace unos 13.800 millones de años ocurrió el Big Bang. No fue una explosión, sino una gran expansión del espacio. Toda la materia, la energía y el tiempo nacieron en ese momento. El universo comenzó como un punto muy caliente y denso, más pequeño que un átomo. Después del Big Bang, el universo se expandió muy rápido. En los primeros minutos se formaron los elementos más simples, hidrógeno y helio. Estos gases llenaron el espacio. No había estrellas ni planetas, solo oscuridad y nubes de gas. Con el paso del tiempo, la gravedad empezó a juntar el hidrógeno y el helio. Estas nubes formaron las primeras estrellas. Dentro de estas estrellas se crearon elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Las primeras estrellas eran gigantes y vivieron poco tiempo. Al morir, explotaban como supernovas. Estas explosiones lanzaban al espacio los elementos que formaron los planetas, los asteroides y otras estrellas nuevas. Las galaxias comenzaron a formarse. La gravedad unía miles de millones de estrellas en grupos enormes. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se formó hace más de 13.000 millones de años. Allí es donde está nuestro sistema solar. Hace unos 4.600 millones de años nació el Sol. Fue creado a partir de una gran nube de gas y polvo dentro de la Vía Láctea. Alrededor del Sol empezaron a girar materiales que con el tiempo se transformaron en planetas. Los planetas se formaron por la unión de polvo y rocas que giraban alrededor del Sol. Algunos eran pequeños, otros grandes. Uno de esos planetas fue la Tierra, un mundo rocoso y caliente en sus primeros días. Al principio, la Tierra estaba llena de volcanes, lava y gases. No tenía oxígeno ni océanos. Poco a poco, el planeta se enfrió. El vapor de agua en la atmósfera se convirtió en lluvia. Así nacieron los primeros mares. En los océanos primitivos, hace unos 3.800 millones de años, surgieron las primeras formas de vida. Eran organismos muy simples, como bacterias. Estas primeras criaturas vivían en el agua y no necesitaban oxígeno. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue muy simple. Solo había organismos unicelulares, pero algunos comenzaron a usar la luz del sol para producir su propio alimento. Había nacido la fotosíntesis. La fotosíntesis liberó oxígeno en el agua y en el aire. Al principio, el oxígeno era venenoso para muchos seres vivos, pero con el tiempo, algunos aprendieron a usarlo para vivir. Así comenzó la transformación de la atmósfera. Hace unos 2.000 millones de años, algunas células simples se unieron y formaron células más complejas. Estas nuevas células eran más grandes y eficientes. Esto permitió el nacimiento de los primeros seres vivos con más de una célula. Hace unos 600 millones de años, comenzaron a aparecer animales con cuerpos blandos en los océanos. Luego surgieron criaturas más complejas, como los trilobites, medusas y esponjas. El mundo marino se llenó de vida. Durante la llamada explosión cámbrica, hace 541 millones de años, aparecieron muchos tipos nuevos de animales con esqueletos, patas, ojos y bocas. Fue una de las etapas más importantes en la evolución de la vida. Hace unos 500 millones de años, algunos seres vivos comenzaron a salir del agua. Primero lo hicieron plantas pequeñas, como musgos. Luego aparecieron los primeros insectos y animales que podían vivir fuera del agua. Con el tiempo, los peces evolucionaron y algunos desarrollaron patas. Estos animales, llamados anfibios, podían vivir en la tierra y en el agua. Poco después aparecieron los reptiles, que ya no dependían del agua para reproducirse. La Tierra vivió grandes cambios. A veces, enormes extinciones acababan con casi toda la vida. Una de las más grandes ocurrió hace 252 millones de años, cuando casi el 90% de las especies desaparecieron. Después de esa extinción, surgieron los dinosaurios. Dominaban la tierra, el aire y el mar. Eran enormes, veloces y muy variados. También comenzaron a aparecer los primeros mamíferos, pequeños y escondidos. Hace unos 150 millones de años aparecieron las primeras aves, descendientes de algunos dinosaurios. También nacieron nuevas plantas con flores, que comenzaron a cambiar los paisajes del planeta. Hace 66 millones de años, un asteroide chocó contra la Tierra. Provocó incendios, oscuridad y frío. Los dinosaurios se extinguieron, pero los mamíferos sobrevivieron y con el tiempo se volvieron los animales dominantes. Con los dinosaurios extintos, los mamíferos crecieron en tamaño y variedad. Aparecieron elefantes, ballenas, caballos y otros animales. También comenzaron a evolucionar los primeros primates, parecidos a los monos actuales. Hace unos 7 millones de años, en África, vivió un grupo de primates que caminaba en 2 patas. Eran diferentes a los monos. Estos seres serían los primeros pasos hacia los humanos. Uno de ellos se llamó Australopithecus.
Hace 2.5 millones de años surgió el Homo habilis, uno de los primeros humanos. Sabía usar piedras como herramientas, vivía en grupos, cazaba y recolectaba. Era pequeño, pero su cerebro era más grande que el de sus antepasados. Luego vino el Homo erectus, que dominaba el fuego y viajaba grandes distancias. Fue el primer humano que salió de África. Viajó a Asia y Europa, aprendió a cazar mejor y a vivir en climas diferentes. Durante cientos de miles de años, diferentes especies humanas vivieron en el mundo. Algunas se extinguieron, pero hace unos 300.000 años apareció el Homo sapiens, los humanos modernos. Nosotros descendemos de ellos. Los primeros Homo sapiens vivían en cuevas, pintaban paredes y creaban herramientas más avanzadas. Usaban ropa hecha con pieles, eran cazadores, recolectores y vivían en pequeñas tribus nómadas. Hace unos 12.000 años el clima cambió. El hielo retrocedió y nacieron los primeros ríos y lagos. Algunos humanos comenzaron a cultivar plantas y a domesticar animales. Así nació la agricultura. La agricultura permitió que las personas dejaran de ser nómadas, comenzaron a construir aldeas y a vivir juntas. Así nacieron las primeras civilizaciones. También apareció la propiedad y el comercio. En lugares como Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron las primeras ciudades. Las personas crearon leyes, templos y sistemas de escritura. La historia escrita había comenzado. Con la escritura, los pueblos pudieron guardar su historia. También nacieron los gobiernos, los impuestos, los ejércitos y las religiones organizadas. El mundo nunca volvería a ser igual. La agricultura comenzó de forma sencilla. Las personas observaban qué semillas crecían mejor y las cuidaban con más atención. Aprendieron a regarlas y protegerlas de animales. Con el tiempo plantaban cereales como trigo y cebada. También domesticaban animales como cabras, ovejas y vacas. La vida comenzó a cambiar. Ya no era necesario moverse todo el tiempo. Así nacieron los primeros poblados estables cerca de ríos y tierras fértiles. Al vivir en un solo lugar, las personas construyeron casas de barro, piedra y madera. Estas aldeas eran pequeñas pero organizadas. Con más comida disponible, la población creció. Surgieron nuevas tareas. Algunos sembraban, otros tejían, construían o cuidaban a los animales. Nació el trabajo dividido. Las personas comenzaron a intercambiar productos y ayudar entre ellas. Era el inicio de una vida más compleja y conectada entre vecinos. Con el tiempo, las aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, aparecieron ciudades como Uruk y Ur. Allí se construyeron templos, murallas y canales para el agua. La gente inventó la escritura cuneiforme para registrar cuentas, leyes y ofrendas. También aparecieron los primeros gobiernos, liderados por reyes o sacerdotes. En Egipto, a orillas del río Nilo, surgió otra gran civilización. Aprovechaban las inundaciones del río para cultivar. Construyeron pirámides enormes como tumbas para sus faraones. Creían en muchos dioses y en la vida después de la muerte. Su escritura era jeroglífica, llena de símbolos y dibujos. Tenían conocimientos de medicina, astronomía y matemáticas. Egipto se convirtió en una de las culturas más duraderas de la antigüedad. Mientras tanto, en el Valle del Indo, en la actual India y Pakistán, existía una civilización avanzada con ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. Estas ciudades tenían calles rectas, sistemas de drenaje y casas bien construidas. Aunque aún no se ha descifrado completamente su escritura, sabemos que tenían comercio, religión y leyes. Vivían en armonía con los ríos y la tierra, respetando el equilibrio de la naturaleza que los rodeaba. En China, a orillas del río Amarillo, se desarrolló otra gran civilización. Se cultivaba arroz y mijo, y aparecieron dinastías como la Xia y la Shang. Usaban el bronce para fabricar armas y objetos sagrados. También crearon una forma de escritura con caracteres tallados en huesos. Los chinos antiguos creían en los ancestros y en el equilibrio del universo. Su cultura creció con el paso del tiempo y dejó una huella profunda en la historia mundial. En América también florecieron culturas. En los Andes, los primeros pueblos cultivaban papas, maíz y otros alimentos. En Mesoamérica, los olmecas tallaban enormes cabezas de piedra y vivían en aldeas organizadas. Aunque no tenían escritura en esta época, dejaron señales de una vida espiritual rica y una conexión profunda con la naturaleza. Las civilizaciones americanas crecieron en silencio, lejos de Asia, África y Europa. A medida que las civilizaciones crecían, también lo hacían sus problemas. Surgieron conflictos por tierras, agua o poder. Algunas ciudades comenzaron a construir ejércitos para protegerse o conquistar a otros. Aparecieron las guerras organizadas. También hubo desigualdad. Los ricos tenían más que los pobres.
La esclavitud apareció en algunas culturas. Aunque la humanidad progresaba, también enfrentaba nuevos desafíos sociales. En este tiempo también nació la religión organizada. En Mesopotamia, Egipto, India y otras regiones, la gente construía templos y adoraba a muchos dioses. Las creencias explicaban el origen del mundo, el cielo, la lluvia, el sol y la muerte. Los sacerdotes eran muy importantes y muchas decisiones se tomaban según los signos del cielo o las palabras de los dioses. La religión se volvió parte central de la vida diaria y del gobierno. La invención de la rueda, el arado y el uso del metal como el cobre y el bronce transformaron la vida. La rueda facilitó el transporte, el arado mejoró la agricultura, el bronce permitió fabricar mejores herramientas y armas. Estas innovaciones hicieron que algunas civilizaciones se hicieran más fuertes. El conocimiento se pasaba de generación en generación. El mundo antiguo se volvía más complejo y preparado para nuevas etapas. En Mesopotamia, el rey Hammurabi creó uno de los primeros códigos de leyes escritos. Su famoso Código de Hammurabi tenía reglas para la vida diaria, castigos y justicia. Era tallado en piedra y colocaba la ley por encima de todos. Decía, ojo por ojo, diente por diente. Estas leyes ayudaron a mantener el orden en las ciudades. La idea de que un gobierno debía tener reglas claras comenzaba a ser parte de la vida humana. En Egipto, los faraones gobernaban como reyes y dioses al mismo tiempo. Tenían poder absoluto sobre la tierra y las personas. Organizaban grandes obras como las pirámides, que eran tumbas llenas de tesoros. Creían que el alma del faraón vivía para siempre. Los egipcios practicaban la momificación y tenían un libro sagrado para el más allá. Su cultura duró más de 3000 años, con avances en medicina, arquitectura y religión. En la India surgieron nuevas ideas religiosas. El hinduismo nació con textos sagrados llamados Vedas. Creían en muchos dioses, en el karma y la reencarnación. Más tarde apareció el budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Él enseñaba que el sufrimiento viene del deseo y que se puede alcanzar la paz interior. Estas religiones influenciaron a millones de personas y se expandieron por Asia durante siglos. En China, la dinastía Zhou introdujo la idea del mandato del cielo. Según esta creencia, un emperador gobernaba con permiso de los dioses, pero si era injusto, podía perder ese derecho. También aparecieron filósofos como Confucio, que enseñaba respeto, familia, orden y justicia. Sus ideas se enseñaban en escuelas y marcaron la cultura china. En este tiempo, la escritura china seguía desarrollándose, con pinceles y tinta. En América, las culturas mesoamericanas crecían. Los mayas comenzaron a levantar templos, observar las estrellas y contar el tiempo con calendarios precisos. Aunque vivían lejos del viejo mundo, los mayas inventaron su propio sistema de escritura. También construyeron ciudades en medio de la selva, como Tikal. Practicaban rituales religiosos, cultivaban maíz y desarrollaron conocimientos en matemáticas y astronomía con gran detalle. Los griegos comenzaron a destacar en el mar Mediterráneo. Vivían en ciudades-estado como Atenas y Esparta, cada una con sus propias leyes y costumbres. En Atenas nació la democracia, donde los ciudadanos podían votar. Los griegos estudiaban la filosofía, el arte y la ciencia. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaban sobre la vida, la razón y la ética. La cultura griega dejó una huella eterna en la historia humana. Mientras tanto, en Italia surgía Roma. Comenzó como un pequeño pueblo, pero con el tiempo se convirtió en una gran república. Tenía leyes escritas como las 12 tablas y una organización política avanzada. Los romanos eran grandes constructores. Hacían caminos, acueductos y edificios sólidos. Su ejército era fuerte y disciplinado. Poco a poco, Roma conquistaría vastos territorios, pero aún estamos en sus primeras etapas. La religión seguía ocupando un lugar importante en todas las culturas. En Grecia, los dioses como Zeus, Atenea y Apolo tenían templos y leyendas. En Roma, los dioses eran similares, con otros nombres. Los egipcios adoraban a Ra, Osiris e Isis. En India y China también había miles de dioses. La religión explicaba los misterios del mundo. Las personas buscaban sentido a la vida, consuelo en la muerte y protección frente a lo desconocido. El comercio entre pueblos comenzó a crecer. El mar Mediterráneo era una vía de intercambio. Los fenicios, expertos navegantes, fundaron colonias y llevaban productos de un lugar a otro. Usaban un alfabeto que más tarde inspiraría al griego y al latino. En Asia, la ruta de la seda conectaba China con Persia y más allá. Las caravanas llevaban telas, especias, ideas y creencias. El mundo comenzaba a estar más conectado que nunca.
Las guerras eran parte constante de la historia. Ciudades y reinos luchaban por territorio, poder o riquezas. Los ejércitos usaban espadas, arcos, caballos y carros. Algunas batallas eran por religión o venganza. Pero también surgían alianzas y tratados de paz. En medio del conflicto nacían héroes, mitos y leyendas. La guerra era parte del avance, pero también del dolor humano. El equilibrio entre poder y justicia era frágil. Roma pasó de ser una república a un imperio. Julio César fue un líder militar que ganó mucha fama. Cuando quiso tener más poder, fue asesinado por senadores. Luego, su sobrino Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma y tomó el nombre de Augusto. Con él nació el Imperio Romano. Roma creció más que nunca. Controlaba gran parte de Europa, el norte de África y Asia Occidental. Era una superpotencia del mundo antiguo. Durante el Imperio Romano se construyeron caminos, teatros, baños públicos y enormes edificios. Las ciudades eran organizadas y llenas de vida. El latín era la lengua oficial y su influencia llegó hasta nuestros días. El derecho romano fue la base de muchas leyes modernas. Pero aunque Roma era fuerte, también tenía desigualdades. Los ricos vivían con lujos, mientras muchos eran esclavos o pobres. La sociedad estaba dividida por clases. En este tiempo, en una región del imperio llamada Judea, nació un hombre llamado Jesús de Nazaret. Predicaba el amor, la paz y la fe en un solo Dios. Sus enseñanzas atrajeron a muchas personas, pero también molestaron a las autoridades. Fue arrestado y crucificado. Sus seguidores creían que resucitó, y así nació el cristianismo. Aunque al principio fue perseguida, esta religión se expandiría por todo el imperio y cambiaría la historia para siempre. Al principio, los cristianos eran perseguidos por los romanos. Eran arrestados, torturados o lanzados a los leones en los coliseos, pero el número de creyentes seguía creciendo. En el año 313, el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa. Poco después, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Las iglesias comenzaron a construirse por todas partes, y el mensaje de Jesús se difundía. Roma era poderosa, pero también tenía enemigos y problemas internos. Los impuestos eran altos, había corrupción, y el ejército se debilitaba. Poco a poco, tribus bárbaras comenzaron a atacar las fronteras. En el año 395, el imperio se dividió en dos. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el de Oriente, con capital en Constantinopla. Esta división marcaría el inicio del declive de una de las civilizaciones más grandes. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente, cuando un jefe bárbaro llamado Odoacro tomó el control. Fue el fin de la Roma antigua, pero no el fin de su legado. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, siguió vivo por 1000 años más. Conservó muchas tradiciones romanas, mezcladas con influencias griegas y cristianas. Su capital, Constantinopla, era rica, poderosa y muy avanzada. Tras la caída de Roma, Europa entró en un periodo llamado Edad Media. Al principio fue una etapa oscura. Muchas ciudades fueron abandonadas, la educación disminuyó y la violencia era común. Los reinos bárbaros tomaron el poder en distintas regiones. Sin embargo, la Iglesia Católica se fortaleció y mantenía cierta unidad cultural. Los monasterios copiaban libros antiguos y cuidaban el conocimiento mientras el mundo cambiaba lentamente. Durante la Edad Media, los castillos, caballeros y reyes eran parte central de la vida. La sociedad estaba organizada en feudos. Los señores ofrecían protección a cambio de trabajo. El pueblo vivía de la agricultura y dependía de sus nobles. Las guerras entre reinos eran comunes. La vida era difícil, pero también hubo avances. Se inventaron herramientas agrícolas, nacieron universidades y se mantuvo viva la idea de Europa como una comunidad cristiana. En el mundo islámico, mientras Europa se recuperaba, florecía una gran civilización. El Islam nació en el siglo VII con el profeta Mahoma en Arabia. Sus enseñanzas se escribieron en el Corán. En pocos años, el Islam se expandió rápidamente por el Medio Oriente, el norte de África y partes de Europa y Asia. Los musulmanes crearon ciudades brillantes como Bagdad, Córdoba y Damasco, donde florecieron la ciencia, la medicina, la poesía y la filosofía. Los musulmanes hicieron grandes aportes a la humanidad. Tradujeron libros antiguos de griegos y romanos. Desarrollaron las matemáticas, como el álgebra, estudiaron las estrellas y fundaron hospitales. Mientras en Europa muchos libros estaban perdidos, en el mundo islámico se copiaban y se mejoraban. Su arquitectura era hermosa, con mezquitas, cúpulas y arte geométrico.
Fue una época de oro para la cultura islámica y el conocimiento global. Mientras el mundo islámico brillaba, en Europa comenzaron las cruzadas. Eran guerras entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa, especialmente Jerusalén. Miles de personas viajaban desde Europa para luchar. Estas guerras duraron siglos. Aunque fueron sangrientas, también abrieron caminos para el comercio, el intercambio cultural y el conocimiento. Europa comenzaba lentamente a salir de su aislamiento medieval. Durante las cruzadas, muchos europeos conocieron nuevos productos del este: especias, perfumes, seda, azúcar. Esto despertó un gran interés por el comercio con Asia. Las ciudades italianas como Venecia y Génova se hicieron ricas comerciando. Al mismo tiempo, aparecieron nuevos inventos, como la brújula y los barcos más rápidos. La curiosidad por explorar el mundo crecía, y pronto llevaría a una nueva era de descubrimientos. En Asia, el imperio mongol surgió con gran fuerza. Fue fundado por Gengis Khan en el siglo XIII. Sus ejércitos eran rápidos, organizados y feroces. En poco tiempo conquistaron gran parte de Asia, llegando hasta Europa del Este. Bajo los mongoles se estableció una gran red de comercio llamada la Ruta de la Seda. Personas, productos e ideas viajaban de China a Europa. El mundo estaba más conectado de lo que jamás había estado. En África, reinos poderosos crecían lejos de Europa. En el oeste africano surgió el Imperio de Mali. Su ciudad más famosa era Tombuctú, un centro de comercio y aprendizaje. Uno de sus reyes, Mansa Musa, fue tan rico que cuando viajó a la Meca, repartió tanto oro que afectó la economía. En Etiopía y otras regiones también florecieron culturas con reinos fuertes, religiones propias y una historia rica que muchas veces fue olvidada en los libros. Mientras tanto, en América los pueblos originarios seguían creciendo. Los aztecas construyeron una gran ciudad llamada Tenochtitlán sobre un lago, con canales y templos impresionantes. En los Andes, los incas crearon un vasto imperio con caminos, puentes colgantes y una agricultura avanzada. Aunque no conocían la rueda ni el hierro, estos pueblos desarrollaron civilizaciones poderosas, con arte, astronomía y una profunda conexión espiritual. En Europa, poco a poco nació una nueva etapa: el Renacimiento. Fue un renacer del arte, la ciencia y el pensamiento. Inspirados por los textos antiguos griegos y romanos, artistas y sabios comenzaron a crear cosas asombrosas. En Italia brillaron genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. También se inventó la imprenta, lo que permitió que los libros se multiplicaran. El conocimiento comenzó a llegar a muchas más personas. Uno de los cambios más grandes del Renacimiento fue la forma en que las personas pensaban. Antes, casi todo se explicaba con religión. Ahora, la razón y la observación eran importantes. Nacía el espíritu científico. Astrónomos como Copérnico y Galileo dijeron que la Tierra giraba alrededor del Sol. Aunque sus ideas fueron atacadas al principio, abrieron el camino para la ciencia moderna. El mundo estaba cambiando desde su forma de pensar. En 1492, un navegante llamado Cristóbal Colón viajó desde España hacia el oeste buscando una nueva ruta a Asia, pero llegó a América, aunque él pensaba que había llegado a la India. Su viaje marcó el inicio de una nueva era. Pronto, otros exploradores llegaron a América y comenzaron las conquistas. Este descubrimiento cambió la historia del mundo, uniendo por primera vez Europa, África y América en un mismo mapa. Las consecuencias de los descubrimientos fueron enormes. Europa colonizó grandes territorios en América. Muchos pueblos indígenas fueron conquistados o destruidos. Se llevaron oro, plata y otras riquezas hacia Europa. También comenzó el comercio de esclavos desde África, forzando a millones de personas a vivir en condiciones terribles. Fue una época de crecimiento para unos, pero de dolor y sufrimiento para muchos otros pueblos. Con todas estas conexiones, el mundo se volvió más pequeño. Los europeos llevaron su lengua, religión y costumbres a otros continentes. Al mismo tiempo, adoptaron alimentos de América, como el maíz, la papa, el tomate y el cacao. Los continentes ya no estaban separados. Esta nueva etapa se llamó la Edad Moderna. El comercio, las ideas, las guerras y los imperios crecían. La historia del mundo entraba en una nueva velocidad imparable. Durante los siglos XVI y XVII, Europa se convirtió en un continente de imperios coloniales. España y Portugal tomaron grandes territorios en América, mientras que Francia, Inglaterra y Holanda empezaron a expandirse en África, Asia y el Caribe. Las colonias servían para extraer riquezas y materias primas. Las potencias europeas competían entre sí por el poder. Las culturas indígenas eran desplazadas o destruidas poco a poco.
En las colonias americanas se mezclaron europeos, africanos esclavizados y pueblos indígenas. Esta mezcla creó nuevas culturas, pero también muchas injusticias. Millones de africanos fueron llevados a la fuerza en barcos hacia América, donde eran vendidos como esclavos. Trabajaban en plantaciones y minas en condiciones terribles. Fue una de las etapas más tristes de la historia. El comercio de esclavos duró más de 300 años. Mientras tanto, en Europa nuevas ideas comenzaban a crecer. En el siglo XVII surgió la Ilustración, un movimiento que defendía la razón, la libertad y los derechos humanos. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Locke escribieron sobre la igualdad, la justicia y el poder del pueblo. Estas ideas se esparcieron por libros, salones y universidades. Muy pronto cambiarían los sistemas políticos de muchos países. Inspirados por las ideas de la Ilustración, los pueblos comenzaron a luchar por su libertad. En 1776, las colonias británicas en América del Norte se rebelaron y crearon un nuevo país, Estados Unidos. Fue la primera gran revolución moderna. Luego, en 1789, en Francia, el pueblo también se levantó contra su rey. La Revolución Francesa trajo cambios profundos. Se acabó la monarquía, nacieron los derechos del ciudadano y se buscó una nueva forma de gobierno. La Revolución Francesa fue seguida por guerras en toda Europa. Napoleón Bonaparte, un militar brillante, tomó el poder en Francia y se coronó emperador. Conquistó gran parte del continente y cambió muchas leyes. Aunque fue derrotado en 1815, sus ideas de igualdad, educación y códigos civiles se mantuvieron. Después de su caída, Europa trató de volver al orden antiguo, pero las ideas de libertad ya no podían desaparecer. En América Latina, las ideas revolucionarias también llegaron. Líderes como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo lucharon por liberar sus países del dominio español. Poco a poco, naciones como Venezuela, Colombia, Argentina y México se independizaron. Fue un tiempo de lucha, esperanza y nacimientos de repúblicas. Aunque no todos los pueblos fueron libres al instante, el mapa del continente comenzó a cambiar por completo. Mientras las revoluciones se extendían, otro gran cambio comenzó a transformar el mundo. La Revolución Industrial. En Inglaterra se inventaron máquinas que hacían el trabajo más rápido. Las fábricas comenzaron a producir telas, herramientas y productos a gran escala. Las personas dejaron el campo y se mudaron a las ciudades. La vida se aceleró. Nacía un nuevo mundo basado en la industria, la energía y la tecnología. Las máquinas cambiaron todo. El tren permitió viajar más rápido, el telégrafo comunicaba mensajes en segundos y la electricidad iluminaba las ciudades. Pero también hubo problemas. Las fábricas explotaban a los trabajadores, incluso a niños. Las ciudades crecían sin control y había mucha contaminación. Mientras unos se hacían ricos, otros vivían en pobreza. Nacieron movimientos obreros que pedían mejores condiciones y derechos laborales. Durante el siglo XIX, Europa se expandió aún más. Muchas potencias coloniales conquistaron grandes partes de África y Asia. Este proceso se llamó imperialismo. Se dividieron continentes como si fueran piezas de un juego. Los pueblos conquistados perdieron su libertad, pero resistieron de muchas formas. El mundo era cada vez más desigual. Mientras tanto, las ciencias, las artes y la educación seguían avanzando en todo el planeta. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el mundo estaba lleno de cambios. Se inventó el automóvil, el cine, el teléfono y muchas otras cosas. Las ciudades crecían, las ideas se movían rápido y la tecnología parecía no tener límites. Pero también aumentaban las tensiones entre las grandes potencias. Europa era como un barril de pólvora y muy pronto estallaría una guerra que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto entre grandes potencias, como Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y más. Todo empezó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Millones de soldados fueron a la guerra. Se usaron armas modernas como ametralladoras, gases tóxicos y tanques. Las trincheras llenaban los campos de batalla. Fue una guerra larga, triste y dolorosa. Terminó en 1918 con millones de muertos. Después de la guerra, el mundo quedó muy afectado. Europa estaba destruida y muchas economías colapsaron. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que culpó a Alemania por el conflicto y la obligó a pagar grandes reparaciones. Esto causó mucho resentimiento. Al mismo tiempo, nació la Sociedad de Naciones para intentar mantener la paz. Pero no fue suficiente. En algunos países crecieron ideologías extremas como el fascismo y el nazismo. En Alemania, el pueblo sufría pobreza, desempleo y desesperanza. En ese contexto apareció Adolf Hitler, quien prometía devolver la grandeza al país.
Tomó el poder y formó un régimen dictatorial basado en el odio y la violencia. Persiguió a los judíos, prohibió partidos políticos y preparó al país para la guerra. En otros lugares también surgieron gobiernos autoritarios. El mundo se preparaba, sin saberlo, para una nueva catástrofe. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia. Inglaterra y Francia le declararon la guerra. Poco después se unieron muchos países. Alemania se alió con Italia y Japón. Del otro lado estaban Estados Unidos, la Unión Soviética y otros aliados. Fue la guerra más grande de la historia. Murieron más de 60 millones de personas. Se luchó en Europa, Asia, África y en los océanos. El mundo entero estaba en guerra. Durante la guerra ocurrieron grandes horrores. Hitler ordenó el asesinato de millones de judíos en campos de concentración. Este crimen se conoce como el Holocausto. También murieron gitanos, discapacitados y opositores políticos. Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor, y eso hizo que los americanos entraran en la guerra. Finalmente, en 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón. La guerra terminó con una gran tragedia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido. Nacieron 2 grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Comenzó la Guerra Fría, una etapa de tensión sin guerra directa, pero con miedo a un conflicto nuclear. Se formaron 2 bloques, uno capitalista y otro comunista. Mientras tanto, Europa se reconstruía, nacía la ONU, y muchos países colonizados empezaban a luchar por su independencia. Todo estaba cambiando. Durante la Guerra Fría hubo conflictos en muchos países. Corea, Vietnam, Cuba y Afganistán. Aunque no había una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos apoyaban bandos opuestos en otras partes del mundo. La carrera armamentista y la competencia por el espacio también crecían. En 1969, Estados Unidos llegó a la Luna. La tecnología avanzaba, pero el mundo vivía con miedo a una guerra nuclear que lo destruyera todo. En medio de la Guerra Fría, muchos países comenzaron a liberarse del colonialismo. En África, Asia y el Caribe, naciones lograron su independencia después de años de lucha. Aparecieron nuevos países en el mapa. También surgieron movimientos por los derechos civiles, como el de Martin Luther King en Estados Unidos. La gente luchaba por igualdad, justicia y libertad. El mundo empezaba a escuchar las voces de los pueblos que antes fueron ignorados. En 1989 cayó el muro de Berlín, símbolo de la división entre Oriente y Occidente. Poco después, la Unión Soviética se desintegró y terminó la Guerra Fría. El mundo entró en una nueva etapa, más conectada y global. Se crearon acuerdos comerciales, nacieron organizaciones internacionales y aumentó el uso de la tecnología. Internet comenzó a cambiar la forma de comunicarse. El siglo XXI estaba por comenzar, con nuevos desafíos. El siglo XXI trajo grandes avances, pero también nuevas amenazas. La tecnología creció rápido. Teléfonos inteligentes, redes sociales, inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el cambio climático se convirtió en un problema global. En 2001, un ataque terrorista en Estados Unidos sacudió al mundo. Guerras, crisis económicas y pandemias marcaron estos años. Sin embargo, también crecieron los movimientos por la paz, el ambiente y los derechos humanos. En el siglo XXI, la globalización conectó al mundo como nunca antes. Personas, productos e ideas viajan en segundos. La economía mundial está unida, pero también frágil. Las decisiones de un país afectan a otros. Las redes sociales cambiaron la forma de comunicarnos. Las culturas se mezclan, las noticias son instantáneas y las generaciones jóvenes piensan de forma diferente. Vivimos en un mundo rápido, dinámico y lleno de oportunidades. A pesar de los avances, el mundo enfrenta muchos retos. El cambio climático trae sequías, huracanes e incendios. La contaminación afecta la salud y los ecosistemas. Muchos pueblos siguen luchando contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Aunque la ciencia ofrece soluciones, se necesita cooperación global. Las decisiones de hoy afectan el futuro. Cuidar el planeta se volvió una urgencia para toda la humanidad. La pandemia del COVID-19, iniciada en 2019, paralizó al mundo. Millones de personas se enfermaron y murieron. Las ciudades se vaciaron, los hospitales se llenaron y las economías sufrieron. Pero también hubo solidaridad, avances científicos y unidad global. Las vacunas se desarrollaron rápido. Aprendimos a valorar la salud, la ciencia y el contacto humano. Fue un momento que marcó a toda una generación con dolor, pero también con esperanza. La tecnología no se detiene. Hoy usamos inteligencia artificial, robots, impresoras 3D y satélites para explorar el espacio. Se habla de colonizar Marte, de coches voladores y de vivir más años. Al mismo tiempo surgen debates sobre la privacidad, la ética y el uso correcto de la tecnología.
El futuro parece increíble, pero también incierto. La humanidad tiene herramientas poderosas, pero debe usarlas con sabiduría y responsabilidad. Los jóvenes del mundo actual luchan por un futuro mejor. Salen a las calles a defender el clima, la justicia, los derechos de las mujeres y de las minorías. Usan Internet para informar, organizar y cambiar realidades. Están conectados entre países, idiomas y culturas. La voz de las nuevas generaciones está cambiando la política, la educación y la forma de ver la vida. El cambio ya no viene de arriba, sino de todos juntos, desde abajo. Los países del mundo buscan soluciones comunes. Organizaciones como la ONU, la OMS y otras promueven la paz, la salud y la cooperación. Aunque hay conflictos, también hay diálogos. Algunos avances como los acuerdos climáticos, las ayudas internacionales y los derechos humanos muestran que es posible construir un mundo más justo. El camino no es fácil, pero cada paso cuenta. La historia sigue y depende de lo que decidamos hacer hoy. La historia del mundo es una historia de lucha, dolor, amor, descubrimientos y sueños. Desde el Big Bang hasta hoy, hemos caminado un camino largo. Hemos aprendido, fallado y vuelto a empezar. Cada civilización, cada persona, cada momento ha dejado huella. La historia no es solo fechas y guerras. Es el reflejo de lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser si elegimos un futuro mejor. Lo más hermoso de la historia humana es que está viva. No es solo pasado, es presente y futuro. Cada decisión que tomamos, cada palabra, cada acto, es parte de la historia. No importa de dónde vienes o quién eres. Tú también eres protagonista. El conocimiento del pasado nos ayuda a entender el presente y a construir el mañana. La historia es de todos. Y todavía hay mucho por escribir, por soñar y por vivir. Miremos atrás con gratitud y adelante con esperanza. La historia nos muestra que, aunque haya guerras, pandemias o injusticias, siempre hay luz, siempre hay personas que se levantan, que crean, que curan y que enseñan. Si aprendemos del pasado y actuamos con corazón, el futuro puede ser más brillante. La humanidad tiene el poder de cambiar. Todo empieza con una idea, una acción, un paso. El momento de actuar es ahora. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del mundo. Desde el nacimiento del universo hasta nuestros días, hemos visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Pero sobre todo hemos visto que la vida sigue y que cada uno de nosotros es parte de esta gran historia. El mundo no está terminado. Tú eres una página viva en este libro sin final. Escribe bien tu capítulo. El futuro también puede ser hermoso.